¿Qué tal, señor Luis? Buenos Eh, días. para empezar, quisiera preguntarle qué edad tiene. 18 años. ¿Practica algún sistema de creencias? Sí, sí, ¿cuál? Sí, el catolicismo, la religión Es católica. católico. Ok, perfecto. Y bueno, bajo su perspectiva, pues, de sistema de creencias, con sistemas de creencias o con más experiencia, ¿cuál considera que es el problema raíz de la desigualdad y sus efectos? Pues como problema de raíz, pues considero que es la naturaleza de las personas. Siempre hay como un sentido natural, algún instinto que siempre hay entre las personas por querer sobresalir más que otras. Y eso también pasa en la naturaleza, con algunas especies. Y eso ya viene desde la naturaleza misma de las personas, ya por decirlo de una manera resumida. Entonces, son las personas las que crean esta desigualdad, no tanto el nuevo sistema que se ha implementado, que al final las personas son las que controlan el sistema, los diferentes aspectos de la sociedad. Entonces yo diría que no es una cuestión de naturaleza, de la persona misma. Ok. Mm, Bueno, nosotros consideramos que para combatir, bueno, una raíz de la desigualdad es la corrupción. Y bueno, tenemos una solución que nosotros veríamos es tener educación pues política al respecto, ¿no? Para saber de qué combatirla intelectualmente, pues. Y bueno, ahí llega mi segunda pregunta: ¿de qué serviría tener educación política para aquellos que no buscan el poder? Para aquellos que no buscan el poder. Pues sirve para informarse sobre lo que está pasando, porque si un gobernante abusa de su poder por conocer algo que sus gobernados o que las personas del pueblo no saben, pues ahí se está aprovechando una desventaja que ellos no tienen, que es el conocimiento. Y al momento de que una persona sepa lo que su gobernante está haciendo y cómo se está desenvolviendo, pues ya con eso tiene mucho espacio la persona para poder demandar por las cosas que les parecen justas o hacer más justo el gobierno mismo. Ok. ¿Considera usted que se puede combatir la corrupción? Pues yo creo que es posible, sin embargo hay muchas capas donde se tienen que pasar y el mismo sistema está hecho para no llegar tan profundo a esas capas. Desde que hay muchas personas involucradas en el gobierno es muy difícil llegar a las ramas y yo creo que ya eh, más bien, si se quitan a las mismas personas, diferentes partidos políticos, pongamos un ejemplo de la presidencia de la República, puedes quitar a muchos partidos, puedes poner a más personas, sin embargo el sistema va a ser el mismo y si no se quita el sistema que se tiene, pues la corrupción va a seguir ahí, porque son los cimientos que ya se dejaron, entonces tienen que cambiar los cimientos para poder combatir la corrupción. Creo que es posible, pero es muy difícil. Ok. Y bueno, nuestra pregunta número 4 es, hablando de educación política, ya sea pues, criticar al sistema y todo eso, ¿cree que se podría implementar la educación política de calidad para ser crítico, obviamente, pero implementarla en la educación media, o sea, en la educación primaria, secundaria, todo eso? Pues es posible que, sin embargo, por estos mismos bueno, por este mismo sistema, suena como fantasioso decirlo, pero yo creo que al gobierno no le convendrían. Pero, por ejemplo, muchas de las bases de la educación básica y los estudiantes, y también en algunas partes de la educación media, siguen con este tema de héroes nacionales y eso se basa como en la historia. Y yo creo que la historia debe de basarse para hacer política. Entonces, creo que es posible, pero igual hay muchas trabas y creo que dentro de esto se puede poner la corrupción en la sociedad, pero sería una buena medida para que así los jóvenes entendieran cómo se ha desarrollado la política en el país y cómo se puede cambiar. Ok. Pero sí sería muy difícil, aunque suene fantasioso, el gobierno controla esto y no le conviene. Ok. Y bueno, por último, bueno, la desigualdad pues desemboca a otros problemas, como ya lo dijiste, ignorancia, distribución en la riqueza y abuso del poder, como pues ya lo has expresado. ¿Sí o no? Nada más. Y bueno, un poco sus causas. ¿Ves posible terminar con esta desigualdad y pues las como problemáticas que surgen de ahí, o crees que estamos pues condenados como sistema? Pues si se sigue el mismo sistema, sí, pero yo creo que
siempre hay un equilibrio en la naturaleza o en cualquier, es más en la sociedad. Entonces este sistema tarde o temprano va a llegar a un punto en el que ya no va a subsistir y los mismos ideales que las personas van teniendo en los últimos años van empujando hacia esa meta que es quitar este sistema y quitar muchas cosas. Estos nuevos ideales yo creo que se han estado propagando en los últimos años sobre tener más conocimiento y respeto, tener más igualdad. La difusión de los valores desde el año 2000 yo creo que ha sido muy intensa en todo el país y bueno, en todo el mundo más. Entonces, tarde o temprano ya va a ser una realidad, en algunos países ya lo es, pero en México todavía falta un poco más de concientización. Yo creo que sí, el equilibrio se va a buscar y tarde o temprano sí se va a llegar a un cambio, pero también depende mucho de la actitud de las personas. Vale, muchas gracias. De nada. Buenas tardes, señor Federico. ¿Cuántos años tiene? 18. 18. ¿Y practica algún sistema de creencias? Si sí, ¿cuál? Sistema de creencias. Ya sea religión o alguna filosofía que lo guíe en esta vida. Como tal todavía no la tengo definida. Entonces no, ok. Bueno, le voy a hacer unas preguntas, pero para empezar le voy a hablar un poco de nuestro problema. Nuestra problemática que nosotros vemos es la desigualdad y como problema de raíz la corrupción. Creemos que una buena solución para eso pues es la educación política y para que desarrolle el sentido crítico en la población. Ok, y bueno, vamos a empezar con la entrevista. ¿Cuál considera que es el problema raíz de la desigualdad y sus efectos? Pues básicamente yo considero que realmente el problema raíz es que la educación precisamente que una persona recibe es como la detonante a la desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que cierto tipo de educación que pueda recibir ciertas personas puede hacer que manipulen a otras, y aquí es cuando se empieza a ver una cierta desigualdad, una desigualdad que es negativa, porque cabe resaltar que existe la desigualdad positiva y la negativa, y pues todo esto se ve muy actualmente, ¿no? La desigualdad social, la desigualdad económica, muchos sueldos están mal pagados, y básicamente yo creo que sí es la educación. Ok, y bueno, justamente nuestra solución se llama educación política, que bueno, en pocas palabras es enseñar a la población cómo deben ser nuestros gobernantes, ¿no? Cómo es la forma correcta de hacerlo. Y bueno, ¿de qué serviría tener esa educación política y generar un sistema, un pensamiento crítico en la población para aquellas personas que pues no buscan el poder? Bueno, este tipo de educación sí puede ser muy bueno, pero el problema sería la aplicación. O sea, una persona puede saber cómo gobernar, aunque no quiera hacerlo, o cómo debe ser gobernado, pero puede quedar, en estos tiempos más que nada puede quedar como, bueno, lo sé, y se necesita un plan de acciones para poder llegar a algo más, no simplemente educar. Claro, educar es un gran paso, pero siento que ese es el primer escalón. ¿Considera usted que se puede combatir la corrupción? Actualmente yo creo que no. No creo que sea como lo pintan en la televisión. No es de que ya se acabó la corrupción porque yo lo dije. O sea, ese es un claro ejemplo de que no se sabe gobernar. Pero tampoco considero que existan medidas, acciones que puedan cubrir cada detalle de lo que nosotros entendemos por combatir corrupción. Sí se puede disminuir, pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué se puede usar para cubrir, para saber que una persona está diciendo la verdad? Y bueno, ¿cree que se podría implementar lo que le digo de educación política de calidad y generar el sentido crítico
en la educación media, es decir, en primaria, en secundaria, ¿cree que debería ser parte del plan de estudios? Claro que debe ser parte del plan de estudios, puesto que pues, es un tema muy actual, es un tema que ya no nos va a dejar en paz. Y pues desde los niños van a ir creciendo con una mentalidad, quieras o no, importante, pero vuelve a lo mismo. O sea, eso de la educación yo siento que es más como una pequeña parte de lo que debería ser para evitar todo este tema de la corrupción y la desigualdad social. Vale, muchas gracias. Estamos con Memo, estudiante de la licenciatura de Economía y Finanzas, y le vamos a hacer 5 preguntas. ¿Cuál consideras que es el problema de raíz de la desigualdad y sus efectos? El problema de que haya desigualdad, hablando específicamente en términos económicos, es que no se pueden satisfacer desde el gobierno todas las preferencias y las necesidades de cada comunidad. Por lo tanto, al no verse satisfechas dichas necesidades y demandas que las personas hacen al gobierno, puede crear conflictos sociales que después se tienen que gestionar. ¿De qué serviría tener educación política para aquellos que no buscan el poder? Pues los seres humanos somos inherentemente seres políticos, entonces el hecho de que te enseñen, ya sea en alguna institución académica o en cualquier otra parte, pues todo este ámbito político te ayudaría no solamente en tu vida personal, sino en cómo te relacionas con todas las demás personas, y también a entender como el contexto sociopolítico que hay, ya sea en tu país o en cualquier otro. ¿Considera usted que se puede combatir la corrupción? Sí. ¿Cree que se podría implementar la educación política de calidad y crítica en la educación media? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cree que se podría implementar la educación política de calidad y crítica en la educación media? Sí, creo que como cualquier otra materia, pues podría ser, bueno, si la institución académica le toma importancia a dicha materia, pues se podría modificar el plan de estudios o el plan académico para que fuera pues uno de los ámbitos en los que se enfocaría el estudio. ¿Ve posible terminar con la desigualdad y con sus consecuencias como ignorancia, distribución de riqueza y el abuso del poder? Personalmente considero que es imposible terminar con la desigualdad. El hecho de que haya una igualdad entre todas las personas es un concepto nada más teórico, porque eso implicaría que todas las personas, aparte de que tendríamos que ser iguales, a la vez seríamos tratadas iguales. Y no precisamente en términos legales, porque en ese sentido sí hay que ser tratados iguales, sino que todos tenemos y necesitamos cosas diferentes. Por lo tanto, siempre va a existir alguna pequeña forma de desigualdad. Y con respecto a la riqueza y el abuso de poder, también creo que es un poco imposible acabar con ello, pero sí se puede combatir y reducirlo en su más mínima expresión. ¿Cuál consideras que es el problema raíz de la desigualdad y sus defectos? Pues honestamente creo que no hay solamente un problema en sí, sino que en realidad hay tres, que es pues, la parte económica, cultural y social, que viene desde, pues prácticamente desde la prehistoria hasta la actualidad, en donde se ha sabido pues que siempre ha habido la parte de ricos, en la parte de la prehistoria pues los esclavos, y pues actualmente pues los ricos, que en la prehistoria pues eran los reyes. Entonces considero que siempre ha habido desigualdad, y no solamente pues un problema, sino se deriva como en tres que mencioné hace rato. ¿De qué serviría tener educación política para aquellos que no buscan el poder? Pues creo que es bastante importante, porque como se sabe, actualmente en México la corrupción es algo
en el que políticamente está muy grave, o sea, desde la parte donde los policías aceptan las mordidas y no tenemos como la educación nosotros mismos de conocer nuestros derechos, ahí fomentamos la parte de la corrupción, entonces creo que es muy importante. Ok, ¿considera usted que se puede combatir la corrupción? Sí, sí considero que se puede combatir, incluso yo considero que no debería ser una pregunta, sino una afirmación de que, por lo menos en México, bueno, en todos los países, es importante combatir la corrupción, porque pues es la clave de generar un gobierno pues justo y que se pueda desarrollar el país. Ok, ¿creo que se podría implementar la educación política de calidad y crítica en la educación media? Sí, sí considero que es importante implementarla, principalmente pues en los jóvenes y pues sí, en los jóvenes que principalmente en secundaria, porque nos involucraría a crear un mejor país y a desarrollarnos más y conocer nuestros derechos, educación y demás. Ok, ¿ve posible terminar con la desigualdad y con sus consecuencias como la ignorancia, distribución de riquezas y el abuso del poder? Creo que eliminarla en sí está un poco difícil, por lo que mencioné al principio, bueno, en la primera pregunta, que es algo que históricamente siempre ha existido, pero implementándolo en las preguntas que me dijiste hace rato de la educación y demás, creo que sí es posible mejorar esa parte en cuanto a fomentar la educación en los jóvenes para que conozcamos nuestra Constitución.